¿Qué hacer cuando tu mejor amiga, que está actuando como madre subrogada, quiere quedarse con el bebé y además se ha enamorado de tu esposo? Imagínate confiarle tu mayor sueño a tu mejor amiga, llevar a tu hijo en su vientre. Pero, ¿qué pasa cuando ella se enamora del bebé y de tu esposo? En las calles de Sevilla, un pacto de amor se convierte en una traición que podría romperlo todo. ¿Entregará Violeta al niño o luchará por quedarse con él? No te pierdas esta historia de pasión, lealtad y sacrificio. En el corazón de Sevilla, donde las calles empedradas resuenan con el eco de los pasos y el aroma de los naranjos impregna el aire, vivía Elena, una mujer de 38 años cuya vida parecía perfecta a los ojos de los demás. Casada con Miguel, un arquitecto de éxito, y dueña de una pequeña galería de arte en el barrio de Santa Cruz, Elena tenía todo lo que soñaba, excepto lo que más anhelaba, un hijo. Tras años de intentos fallidos y tratamientos que agotaron su cuerpo y su espíritu, Elena y Miguel enfrentaban la dolorosa realidad de que no podrían concebir de manera natural. Elena, con su carácter fuerte pero cálido, nunca se rendía. Fue en una noche de verano, bajo la luz de las farolas que iluminaban la plaza de Doña Elvira, cuando le confesó a su mejor amiga, Violeta, su desesperación. Violeta, una mujer vibrante y carismática, era profesora de danza flamenca y vivía una vida libre, sin ataduras. Las dos se conocían desde la infancia, unidas por risas, secretos y promesas compartidas en los patios sevillanos. Aquella noche, entre copas de manzanilla y lágrimas contenidas, Violeta hizo una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Elena, yo podría llevar a tu hijo. Sería un regalo para ti y para Miguel. Sé cuánto lo deseas, y yo quiero ayudarte. Elena se quedó sin palabras. La idea de la gestación subrogada era algo que habían considerado, pero encontrar a alguien de confianza parecía imposible. Violeta, con su sonrisa sincera y su mirada firme, parecía la respuesta a sus plegarias. Miguel, al principio reacio, terminó aceptando tras largas conversaciones. La confianza en Violeta era absoluta. Después de todo, ella era como una hermana para Elena. El acuerdo se selló con un abrazo y una promesa. Violeta llevaría al hijo de Elena y Miguel, concebido con los óvulos de Elena y el esperma de Miguel mediante inseminación. A cambio, Elena y Miguel cubrirían todos los gastos médicos y le ofrecerían a Violeta una compensación económica, aunque ella insistió en que lo hacía por amor, no por dinero. Todo parecía perfecto, un plan lleno de esperanza y humanidad, un acto de amor entre amigas. Los meses pasaron, y el embarazo de Violeta transcurrió sin complicaciones. Elena estaba emocionada, asistiendo a cada ecografía, decorando la habitación del bebé con colores suaves y soñando con el día en que tendría a su hijo en brazos. Miguel, aunque más reservado, también se involucró, agradeciendo a Violeta con pequeños gestos. Una cena en su restaurante favorito, flores frescas cada semana, o entradas para un espectáculo de flamenco. Pero algo en el aire comenzó a cambiar, casi imperceptiblemente. Violeta, que siempre había sido un espíritu libre, empezó a pasar más tiempo en la casa de Elena y Miguel. Al principio, parecía natural, después de todo, estaba embarazada de su hijo. Pero las visitas se volvieron más frecuentes, las conversaciones más largas, y las miradas entre Violeta y Miguel comenzaron a tener un peso que Elena no podía ignorar. Una noche, mientras preparaban una cena en casa, Elena notó cómo Violeta reía con Miguel de una manera que le resultó extraña, casi íntima. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a su imaginación. Es mi mejor amiga, pensó. Y él es mi esposo. No hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, las dudas comenzaron a crecer como sombras en las callejuelas de Sevilla. Violeta, que siempre había sido directa, empezó a mostrarse evasiva cuando Elena le preguntaba sobre sus planes tras el parto. Hablaba del bebé con una ternura que, aunque al principio parecía normal, empezó a sonar posesiva. Es increíble sentirlo moverse, decía, con una mano en su vientre y una sonrisa que escondía algo más. Elena intentaba convencerse de que eran solo nervios, pero su corazón le susurraba que algo no estaba bien. El punto de inflexión llegó una tarde de otoño, cuando las hojas de los naranjos caían suavemente en el patio de la casa. Elena había organizado una pequeña reunión para celebrar los 7 meses de embarazo. Amigos y familiares se reunieron, brindando por la vida que estaba por llegar. Pero en un momento de la fiesta, Elena escuchó sin querer una conversación entre Violeta y una amiga en común. Hablaban en voz baja, pero las palabras llegaron a sus oídos como un cuchillo. No sé si podré hacerlo, Carmen, susurró Violeta. Este bebé, lo siento tan mío. Y Miguel, él ha sido tan bueno conmigo. A veces pienso que...
No terminó la frase, pero no hacía falta. Elena sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Era posible que Violeta, su mejor amiga, estuviera enamorada de Miguel? ¿Y qué significaba eso de sentir al bebé como suyo? La promesa que habían hecho, el pacto de amor y confianza, comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, cuando los invitados se fueron, Elena confrontó a Violeta con calma, aunque su corazón latía con furia. Sentadas en el sofá, bajo la luz tenue de una lámpara, Elena le preguntó directamente. «Violeta, ¿qué está pasando? Dime la verdad. ¿Qué sientes por el bebé y por Miguel?» Violeta palideció. Sus ojos, normalmente llenos de chispa, se llenaron de lágrimas. Por un momento, pareció que iba a confesar algo, pero luego se levantó abruptamente. «No hay nada, Elena. Solo estoy cansada. Hablamos mañana, ¿sí?» Sin esperar respuesta, Violeta salió de la casa, dejando a Elena con un torbellino de emociones. Miguel, que había estado en la cocina, se acercó y notó la tensión en el rostro de su esposa. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, poniendo una mano en su hombro. Elena lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de traición, pero solo encontró confusión. Decidió no decir nada, no todavía. Pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Podía confiar en su mejor amiga? ¿Y en su esposo? Y lo más importante, ¿qué pasaría cuando el bebé naciera? Los días siguientes a la confrontación en el salón de Elena, fueron un torbellino de silencio y sospechas. Sevilla, con su sol otoñal que bañaba las calles en tonos dorados, parecía ajena al caos que crecía en el corazón de Elena. No podía sacarse de la cabeza las palabras de Violeta, ni la forma en que había evadido su pregunta. Cada vez que miraba a Miguel, buscaba en él alguna pista, un gesto que confirmara o desmintiera sus peores temores. Pero Miguel seguía siendo el mismo, atento, cariñoso, aunque quizás más distante, como si también percibiera la fractura que se abría entre ellos. Elena decidió no presionar a Violeta de inmediato. Quería confiar en su amiga, en la promesa que habían sellado meses atrás. Pero la duda era como una semilla que germinaba en su interior, imposible de ignorar. Decidió observar, esperar y buscar respuestas por su cuenta. Una mañana, mientras Miguel estaba en una reunión con un cliente, Elena revisó el teléfono de su esposo. Sabía que no estaba bien, que traicionaba la confianza que habían construido durante 10 años de matrimonio, pero la necesidad de saber era más fuerte. No encontró mensajes comprometedores, solo conversaciones cotidianas con Violeta sobre el embarazo, citas médicas, recomendaciones de descanso. Sin embargo, algo en la frecuencia de esos mensajes, en la familiaridad de las palabras, hizo que el nudo en su estómago se apretara. Mientras tanto, Violeta lidiaba con su propio torbellino interior. En su pequeño apartamento en Triana, decorado con telas coloridas y recuerdos de sus viajes, pasaba las noches mirando su vientre, sintiendo al bebé moverse. Había prometido a Elena que solo sería un vehículo, un puente para cumplir el sueño de su amiga. Pero cada patada, cada latido que sentía, la ataba más al niño que crecía dentro de ella. Y luego estaba Miguel. No podía negarlo, algo en él la atraía. No era solo su amabilidad, ni la forma en que la miraba con gratitud. Era algo más profundo, una conexión que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. Violeta sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía detenerse. Una tarde, mientras paseaba por el parque de María Luisa, Violeta se encontró con Carmen, la amiga que había escuchado su confesión en la fiesta. Carmen, siempre directa, no perdió tiempo en abordar el tema. «Violeta, ¿qué estás haciendo?», preguntó, deteniéndose junto a un banco bajo la sombra de un magnolio. «Lo que dijiste el otro día, ¿es verdad? ¿Sientes algo por Miguel? ¿Y el bebé?». Violeta bajó la mirada, jugueteando con el borde de su chal. «No lo sé, Carmen. Todo esto me está superando. Quiero a Elena, es mi hermana del alma. Pero este niño, lo siento parte de mí. Y Miguel, él me hace sentir algo que no debería». Carmen suspiró, colocando una mano en el hombro de Violeta. «Tienes que ser honesta, con Elena y contigo misma. Si no, esto va a destruirlas a las dos». Las palabras de Carmen resonaron en Violeta, pero la honestidad parecía un lujo que no podía permitirse. En cambio, decidió acercarse más a Elena, como si recuperar su complicidad pudiera borrar sus sentimientos prohibidos. Acordaron pasar una mañana juntas en el mercado de Triana, comprando productos frescos y charlando como en los viejos tiempos. Elena,
Aunque todavía herida por las dudas, aceptó, deseando recuperar a su amiga. En el mercado, entre el bullicio de los puestos y el aroma de especias, las dos mujeres rieron y hablaron como si nada hubiera cambiado. Pero en un momento, mientras elegían naranjas, Violeta dejó escapar un comentario que detuvo el corazón de Elena. «Este pequeño va a amar las naranjas, como yo», dijo, acariciando su vientre con una sonrisa soñadora. «Siempre he pensado que mi hijo tendría mis ojos». Elena sintió un escalofrío. «Mi hijo». Las palabras resonaron como un eco en su mente. Intentó mantener la calma, forzando una sonrisa. «¿Tu hijo?», preguntó, con un tono que pretendía ser ligero pero temblaba de tensión. Violeta se dio cuenta de su error y se apresuró a corregir. «Ay, Elena, me refiero al bebé. Es que, lo siento tanto que a veces se me olvida que no es mío». Elena asintió, pero la semilla de la desconfianza creció un poco más. Esa noche, incapaz de contenerse, confrontó a Miguel. Estaban en la cocina, preparando una tortilla de patatas, cuando Elena dejó caer el cuchillo y lo miró fijamente. «Miguel, necesito saberlo. ¿Hay algo entre tú y Violeta?». Miguel se quedó inmóvil, con una expresión de sorpresa genuina. «¿Y qué?». «Elena, ¿cómo puedes pensar eso? Violeta es tu amiga, y está haciendo algo increíble por nosotros. No hay nada más». Pero sus palabras, aunque sinceras, no calmaron a Elena. Había algo en su voz, una vacilación apenas perceptible, que la hizo dudar. Decidió que necesitaba hablar con Violeta, no como amiga, sino como la madre del niño que llevaba en su vientre. Organizó una cena en casa, solo ellas dos, con la excusa de planificar los últimos detalles antes del parto, que estaba a solo un mes. La cena comenzó con una calma tensa. Elena había preparado una paella, el plato favorito de ambas desde niñas. Pero cuando sirvió el vino, agua para Violeta, no pudo contenerse más. «Violeta, necesito que me digas la verdad. ¿Qué sientes por este bebé? ¿Y por Miguel? No puedo seguir fingiendo que no pasa nada». Violeta dejó el tenedor en el plato, sus manos temblando. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero esta vez no huyó. «Elena, no quería que esto pasara. Este bebé, lo amo. No sé cómo explicarlo, pero lo siento como si fuera mío. Y Miguel, no sé qué siento por él. Pero te juro que nunca he actuado en contra de ti. Nunca lo haría». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La confesión de Violeta era todo lo que temía y más. Pero en medio de la furia y el dolor, vio algo en los ojos de su amiga, una vulnerabilidad que la hizo detenerse. Violeta no era una villana, estaba atrapada en un torbellino de emociones que ni ella misma entendía. «Violeta, este niño es mío», dijo Elena, con voz firme pero quebrada. «Y Miguel es mi esposo. Si quieres seguir siendo parte de nuestras vidas, tienes que decidir de qué lado estás». Violeta asintió, incapaz de hablar. Pero en su interior, la lucha estaba lejos de terminar. El bebé, que pateaba suavemente en su vientre, y los sentimientos que crecían por Miguel, eran cadenas que la ataban a un camino incierto. La cena en la que Violeta confesó sus sentimientos dejó una herida abierta en el corazón de Elena. Los días siguientes en Sevilla transcurrieron bajo un cielo gris, como si el clima reflejara la tormenta que rugía en su interior. Elena no podía mirar a Violeta sin sentir una mezcla de traición y compasión, ni a Miguel sin preguntarse cuánto sabía él de los sentimientos de su amiga. Pero el tiempo no se detenía. El parto estaba a solo 3 semanas, y cada día que pasaba acercaba a Elena al momento que había soñado durante años, pero también al temor de perderlo todo. Violeta, por su parte, estaba atrapada en un laberinto de culpa y deseo. Intentó mantenerse alejada, limitando sus visitas a la casa de Elena y Miguel, pero el bebé en su vientre era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cada noche, en su apartamento en Triana, se sentaba junto a la ventana, mirando el reflejo del río Guadalquivir, y se preguntaba cómo había llegado a este punto. Amaba a Elena como a una hermana, pero el amor que sentía por el bebé y la atracción hacia Miguel eran como un veneno que no podía expulsar. Decidió buscar ayuda y concertó una cita con una terapeuta, la doctora Isabel, una mujer mayor con una voz calma que parecía capaz de desenredar los nudos más complicados del alma. En su primera sesión, Violeta derramó todo: el pacto con Elena, los sentimientos que habían crecido sin control, el miedo a perder a su amiga y la conexión que sentía con el bebé. La doctora Isabel le escuchó en silencio antes de hablar. «Violeta, lo que sientes es humano. Llevar una vida dentro de ti es una experiencia poderosa, y es natural que te hayas apegado. Pero debes preguntarte,
¿Qué quieres realmente? ¿Y qué estás dispuesta a sacrificar para proteger a las personas que amas? Las palabras de la doctora resonaron en Violeta, pero no le dieron claridad. Lo único que sabía era que no podía seguir huyendo de la verdad. Decidió escribir una carta a Elena, una confesión completa, pero no tuvo el valor de enviarla. En cambio, la guardó en un cajón, prometiéndose que hablaría con ella cara a cara después del parto. Mientras tanto, Elena intentaba mantener la calma por el bien del bebé. Organizó una cita con su ginecóloga, la doctora López, para asegurarse de que todo estuviera en orden. Violeta la acompañó, aunque la tensión entre ellas era palpable. Durante la ecografía, la doctora frunció el ceño, observando la pantalla con atención. Elena sintió que su corazón se detenía. ¿Pasa algo?, preguntó, con la voz temblorosa. La doctora López dudó antes de responder. El bebé está bien, pero hay una pequeña anomalía en el flujo sanguíneo del cordón umbilical. No es alarmante, pero quiero que Violeta se haga más pruebas y descanse completamente hasta el parto. La noticia fue como un golpe para ambas. Elena sintió una oleada de miedo por el bebé, pero también una extraña sensación de alivio. Al menos, por un momento, sus preocupaciones personales pasaron a un segundo plano. Violeta, pálida, asintió en silencio, prometiendo seguir las indicaciones de la doctora. Pero en su interior, el diagnóstico reforzó su conexión con el bebé. Lo protegeré con mi vida, pensó, aunque no estaba segura de a quién se lo prometía. Esa noche, Elena insistió en que Violeta se quedara en su casa para poder cuidarla. Miguel, que había estado trabajando hasta tarde, regresó y se unió a la conversación. Por primera vez en semanas, los tres hablaron con sinceridad, aunque con cautela. Elena expresó su miedo por la salud del bebé, y Violeta, con lágrimas en los ojos, prometió hacer todo lo necesario para protegerlo. Miguel, atrapado en el medio, intentó mediar, pero sus palabras parecían insuficientes para cerrar la brecha entre las dos mujeres. Entonces, ocurrió lo inesperado. A medianoche, mientras Elena preparaba un té en la cocina, escuchó un grito desde la habitación de invitados. Corrió hacia allí y encontró a Violeta doblada de dolor, con las manos en el vientre. El pánico se apoderó de Elena, pero actuó con rapidez, llamando a una ambulancia mientras Miguel ayudaba a Violeta a mantenerse calma. En el hospital, los médicos confirmaron que Violeta había entrado en trabajo de parto prematuro. El bebé, aunque sano, necesitaba nacer esa noche. Las horas siguientes fueron una mezcla de miedo, esperanza y emociones encontradas. Elena y Miguel permanecieron en la sala de espera, tomados de la mano, mientras Violeta daba a luz en una sala cercana. Cuando la enfermera finalmente los llamó, Elena sintió que el mundo se detenía. Entraron en la habitación y vieron a Violeta, agotada pero serena, sosteniendo a un pequeño bebé envuelto en una manta blanca. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Elena. «Es tu hijo», dijo Violeta, con la voz rota. «Pero, por favor, déjame despedirme de él». Elena, con el corazón dividido entre el amor y el dolor, tomó al bebé en sus brazos. Era perfecto, con mejillas rosadas y un mechón de cabello oscuro. Pero al mirar a Violeta, vio algo más que una amiga. Vio a una mujer que había dado todo por este momento, y que ahora enfrentaba la pérdida más grande de su vida. En ese instante, algo cambió en Elena. La ira y la desconfianza dieron paso a una compasión profunda. Se acercó a Violeta y, sin soltar al bebé, le tomó la mano. «Violeta, eres parte de esto. Siempre lo serás. Pero necesito que me prometas algo, que este niño será nuestro, de Miguel y mío. Y que tú, encontrarás tu propio camino». Violeta asintió, incapaz de hablar. Sabía que no podía aferrarse al bebé, pero el amor que sentía no desaparecería tan fácilmente. Y en cuanto a Miguel, decidió que debía apartarse, no por falta de amor, sino por respeto a la familia que había ayudado a crear. Mientras el sol comenzaba a despuntar sobre Sevilla, iluminando la catedral y los tejados de la ciudad, Elena y Miguel salieron del hospital con su hijo en brazos. Pero la historia estaba lejos de terminar. Violeta, aún en la cama del hospital, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas una vez más. El amanecer en Sevilla pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, como si la ciudad misma intentara sanar las heridas de sus habitantes. En el hospital, Violeta permanecía en su habitación, mirando por la ventana mientras las campanas de la Giralda resonaban a lo lejos. El vacío que sentía tras entregar al bebé a Elena era abrumador, pero también liberador. Había tomado una decisión en esas horas de soledad, debía encontrar su lugar en el mundo,
lejos de la familia que había ayudado a formar, pero sin romper del todo los lazos con Elena. Días después, Violeta pidió reunirse con Elena y Miguel en un lugar neutral, la cafetería Las Terises, en el corazón de Santa Cruz, donde las paredes cubiertas de azulejos y el aroma a café ofrecían un refugio acogedor. Elena llegó con el pequeño Antonio, así habían decidido llamar al bebé, en honor al padre de Elena, en un carrito, mientras Miguel caminaba a su lado, visiblemente nervioso. Violeta los esperaba en una mesa apartada, con un cuaderno en las manos y una expresión decidida. «Gracias por venir», comenzó Violeta, con la voz temblorosa pero firme. «Necesito deciros algo, y después, dejaré que sigáis con vuestras vidas». Elena, sosteniendo la mano de Antonio, asintió en silencio. Miguel, incómodo, mantuvo la mirada baja. Violeta respiró hondo y comenzó. «Elena, Miguel, lo que hice fue egoísta. Me dejé llevar por lo que sentía por Antonio y por ti, Miguel». Hizo una pausa, notando cómo Elena apretaba la mano de su esposo. «Pero no actué sobre esos sentimientos. Nunca lo hice. Y ahora entiendo que mi lugar no es aquí, no como parte de esta familia. He decidido irme a Cádiz, a trabajar con una compañía de danza que me ha ofrecido un puesto. Necesito empezar de nuevo, encontrar mi propio camino». Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. La idea de perder a Violeta, su amiga de toda la vida, era dolorosa, pero también sabía que era lo mejor para todos. Sin embargo, no quería que la despedida fuera un adiós definitivo. Con lágrimas en los ojos, se levantó y abrazó a Violeta. «No quiero que desaparezcas de nuestras vidas», dijo Elena, con la voz quebrada. «Eres parte de Antonio, siempre lo serás. Pero necesito que respetes lo que somos, una familia. Prométeme que encontrarás tu felicidad, Violeta». Violeta asintió, llorando. «Lo prometo. Y quiero que sepas que siempre estaré ahí para Antonio, pero como su tía, no como su madre». Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Violeta, gracias por todo lo que has hecho. Y, lo siento si alguna vez hice algo que te confundió. Nunca quise lastimar a nadie». Violeta sonrió débilmente. «No te culpo, Miguel. Fui yo quien dejó que mis sentimientos se descontrolaran». La conversación terminó con un acuerdo tácito. Habría distancia, pero no ruptura. Violeta se mudaría a Cádiz, pero mantendrían el contacto, especialmente para que Antonio supiera algún día la verdad sobre su nacimiento y el papel que Violeta había jugado en él. Antes de despedirse, Violeta entregó a Elena el cuaderno que había traído. «Es para Antonio», explicó. «Son cartas que escribí durante el embarazo, contándole cómo me sentía, lo que soñaba para él. Quiero que las tenga cuando crezca». Elena tomó el cuaderno con manos temblorosas, sabiendo que era un regalo de amor, pero también un símbolo de la renuncia de Violeta. Se despidieron con un abrazo largo, bajo la mirada curiosa de los clientes de la cafetería, y prometieron mantenerse en contacto. Los meses siguientes trajeron una calma frágil pero esperanzadora. Elena y Miguel se dedicaron a criar a Antonio, cuya sonrisa llenaba sus días de alegría. La galería de Elena comenzó a prosperar, y Miguel diseñó un pequeño estudio en casa para trabajar más cerca de su familia. Aunque las cicatrices de la desconfianza aún estaban presentes, el amor que compartían los ayudó a reconstruir su relación, paso a paso. Violeta, en Cádiz, encontró un nuevo propósito en la danza. Enseñar flamenco a niños en un barrio humilde le dio una sensación de plenitud que no había sentido antes. Cada semana, enviaba una postal a Elena con fotos del mar y mensajes breves sobre su vida. Poco a poco, la herida entre ellas comenzó a sanar, aunque ambas sabían que su amistad nunca volvería a ser la misma. Un año después, en la primavera sevillana, Elena organizó una pequeña celebración por el primer cumpleaños de Antonio. Invitó a Violeta, quien llegó con un regalo envuelto en papel colorido, un par de zapatitos de flamenco, pequeños y perfectos. La reunión fue sencilla, en el patio de la casa de Elena, con naranjos en flor y el sonido de una guitarra de fondo. Por primera vez en mucho tiempo, las risas fluyeron sin esfuerzo. Violeta sostuvo a Antonio en sus brazos, y aunque sintió un pinchazo en el corazón, también sintió paz. Había encontrado su lugar, no como madre, sino como una figura de amor en la vida del niño. Cuando los invitados se fueron, Elena y Violeta se quedaron solas en el patio, mirando las estrellas. Elena rompió el silencio. «Gracias, Violeta. Por todo. Por Antonio, por ser valiente, por elegir el amor aunque te doliera». Violeta sonrió, con los ojos brillando.
Tú me enseñaste lo que es el amor de verdad, Elena. El que da sin pedir nada a cambio. Bajo el cielo de Sevilla, las dos amigas encontraron un nuevo comienzo, no sin cicatrices, pero sí con la promesa de un futuro donde el amor, en todas sus formas, prevalecería. Antonio, dormido en su cuna, era el testimonio vivo de esa promesa rota que, al final, había dado paso a una nueva.